hablamos del sector de la construcción. Repunta la construcción en el NEA argentino, pero aún se registran bajas en el resto del país. Salarios promedios en el sector de la construcción, la contracara del alza en los puestos de trabajo es la situación de los salarios promedios también en el sector, que mostraron caídas reales en todas las provincias de aquel sector del país. Vamos a hablar ya nomás con Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón de Chaco, sobre la situación de una industria muy fuerte en Argentina como la construcción. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, a ver, contanos, ¿cuál es la situación del sector de la construcción hoy en nuestro país y qué análisis podemos hacer por regiones y por provincias? Bueno, en términos generales, primero que nada, la construcción, en términos del empleo que hay en la construcción, muestra un repunte en los primeros 2 meses del año, enero y febrero. Es decir, son cada vez más las jurisdicciones, las provincias, en que muestran incrementos en el empleo, por supuesto que comparado contra un periodo, contra el mismo mes del año anterior, ¿no? Y en términos mensuales, varias provincias del país, afortunadamente, vienen mostrando un incremento en los puestos de trabajo en la construcción que son registrados, ¿no? A nivel nacional todavía sigue habiendo una retracción, pero lo que se destaca cuando uno ve la película del empleo en la construcción es que las caídas interanuales son cada vez menores, ¿no? Se viene desacelerando. Sí. Por lo tanto, eso de alguna manera nos muestra como un panorama futuro con cierto optimismo de poder por lo menos recuperar el nivel del empleo que teníamos a principios del 2020 y después empezar a recuperar todo lo que se perdió del 2018 a la fecha, ¿no? Pero eso se acumulan ya 30 meses, Alejandro, se acumulan ya 30 meses de caídas interanuales consecutivas. Exactamente, hace 30 meses que cuando comparamos un mes contra el mismo del año anterior, no hay incrementos en empleo en la construcción a nivel nacional. Exactamente es así. De hecho, la gran parte de las provincias muestran todavía también niveles de 30 meses, 25, 28, son muy pocas las que todavía están, o las que recién ahora, mejor dicho, mostraron incrementos, pero justamente la situación tan alarmante que implica ese dato, ¿no?, de los 30 meses, de alguna manera se aliviana cuando observamos justamente que en febrero se dio la menor caída de por lo menos los últimos 3 meses, y de hecho volvió a ser una caída de un solo dígito, es decir, por abajo del 10%, luego de un poquito más de un año de caída. Entonces, eso de alguna manera nos da un pantallazo un poco más, como te decía, optimista de cara a los meses que se vienen de reactivación. ¿Cómo sitúan, Ale, cómo sitúan el mapa NOA-NEA, que siempre hay una comparativa ahí muy interesante? ¿Cómo está respecto a este tema específicamente de la construcción? Bueno, justamente la región del NEA es la que está mostrando los mejores avances en este punto. En febrero particularmente, que son los últimos datos disponibles, la región del NEA consolidada es la única región que mostró incrementos en el empleo en la construcción comparado con febrero del 2020, creciendo 10%, y que se explica a partir de incrementos muy fuertes en Chaco, y en Corrientes y en Formosa, mientras que Misiones, por ejemplo, es la única provincia del NEA que sigue teniendo caídas interanuales, ¿no?, en la región del NEA. En el caso del NOA, ¿qué pasa? A nivel consolidado muestra una caída, que es del 1,6%, pero es la caída más baja entre todas las regiones restantes que mostraron descensos, y tuvieron hacia adentro de la región comportamientos medio dispares, ¿no? Por ejemplo, La Rioja es la provincia, cuando analizamos caso por caso, es la provincia que más creció en febrero en su puesto de trabajo a nivel nacional, creciendo un poquito por abajo del 30%. Ahora, provincias que son mucho más grandes en términos de volumen de trabajadores de la construcción, como Tucumán o como Salta, mostraron caídas bastante más importantes, entonces eso tira un poco abajo al promedio regional, ¿no? Pero en términos generales devuelve a lo mismo, así como el NEA y el NOA. Siempre resaltamos, ¿no? Son regiones que tienen grandes problemas de desarrollo. En este caso particular son las que están mostrando un crecimiento un poco más acelerado que otras regiones del país, pero particularmente el NEA, como te decía recién, y dentro del NEA el caso de Chaco, Corrientes, Formosa, que están acelerando sus procesos de recuperación del empleo privado, situándose ya por encima de los niveles previos a la pandemia, y ahora de alguna manera el desafío es
poder recuperar volúmenes de mitad del 2017, para que tengan una idea, que fue el último periodo donde hubo realmente un muy buen número de empleo en la construcción, claro. Y después a partir de ahí empezó a caer sostenidamente. ¿Qué sucede, Alejandro, con los salarios de estos trabajadores? Bueno, ahí viene la contracara de la situación, porque así como decíamos que hubo varias provincias que crecieron en términos de empleo, la realidad es que las 24 jurisdicciones del país, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas mostraron caídas en el salario real, como se le conoce, ¿no? Es decir, el incremento de los salarios con la inflación descontada, y algunos de hecho han sido muy fuertes en lo que es la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Tenemos caídas, por ejemplo, hoy hablábamos de Chaco, ¿no? Chaco es una de las provincias que lideró el crecimiento del empleo, pero como contracara es la provincia junto con Catamarca que tiene las mayores caídas del salario real, que son del 27%. Es decir, que el salario del trabajador de la construcción está realmente muy perjudicado y ha tenido una gran pérdida de poder adquisitivo. Después tenemos provincias que tuvieron caídas mucho más leves, como por ejemplo La Pampa, como por ejemplo Formosa, como por ejemplo Santa Cruz, que tuvieron caídas por debajo, caídas menores al 10%, pero de cualquier manera el salario en sí viene muy retrasado con esta cuestión. Y esto permitime un comentario más, de alguna manera vincularlo con la última charla que habíamos tenido con ustedes hace un tiempo respecto al problema de la inflación y el problema de los precios, en donde en ese momento me acuerdo que habíamos hablado sobre lo que es la paradoja de que tenemos quizás más personas trabajando, pero que aún con un trabajo nuevo siguen siendo pobres, ¿no? Claro. En el caso de la construcción se da justamente eso. En determinadas provincias donde el salario perdió mucho su poder adquisitivo, son personas que volvieron a tener un empleo, afortunadamente, pero que el salario que se le ofrece o que gana por ese empleo todavía sigue siendo muy bajo en relación al nivel del alza de precios. ¿Son trabajos, Alejandro, que se realizan en las mismas provincias o son comunidades que a lo mejor se pueden trasladar y realizar este tipo de trabajos de la construcción en otros lugares del país? Perdón, ¿me repetí, Julieta? Si son trabajos que se realizan dentro de las mismas provincias del NEA o son trabajos que a lo mejor los pueden realizar en otros lugares del país. Con estos datos que No, se pueden realizar en todos lados del país, por supuesto. El acceso a la información siempre tiene una misma metodología para todos. Es algo que se puede comparar en cualquier lugar con eso. Así como yo te hablo del NEA y el NOA particularmente. Porque suelen ser comunidades que a lo mejor se pueden llegar a trasladar para realizar este tipo de trabajos de la construcción en otros sectores, ¿no? Sí, también es lo que se conoce un poquito como trabajo golondrina. Claro. Claro, el sector de la construcción lo que tiene es un alto grado de informalidad. Claro. ¿no? Es uno de los sectores económicos que tienen mayor grado de informalidad. Ahora, estos datos concretos que estamos hablando ahora corresponden a los trabajadores registrados en el sector de la construcción. Por eso, así como decimos, por ejemplo, ¿no? En la provincia del Chaco hay actualmente cerca de 6.000 trabajadores registrados en la construcción, posiblemente haya otros 2.000, 3.000 que sean informales, y que por lo general los informales son los que tienen estas características que vos mencionás de trasladarse a otros lugares. El registrado por lo general, salvo por supuesto excepciones que ocurren, están asentados ya en una provincia, y sobre todo se da el caso de empresas constructoras que son de un tamaño de mediano a grande, que ya tienen quizás firmados contratos de obra o con grandes particulares o con el Estado mismo. Entonces van moviéndose dentro de la provincia por lo general para cualquier tipo de obra nueva. Ale, me quedo con este dato. Entre las provincias de menores caídas está La Pampa, Formosa, Santa Cruz, mientras que la media nacional mostró un descenso del 16,2% real. Cifras que, bueno, hay que tener en cuenta, indudablemente, por una pandemia que está sucediendo en el mundo y Argentina lo sufre, y después habrá que ver cómo se revierte este toque de fondo económico para empezar a tener un rebote pronto, ¿no? Sí, es un pequeño repunte del NEA en un contexto muy complicado. Así es, algunos sectores están mostrando cierto repunte, pero ahora el problema es que estamos atravesando una etapa nueva de restricciones, no tan fuertes como las que tuvimos el año pasado, entre abril y mayo del 2020, exacto, pero bueno, algunos sectores se van a resentir naturalmente del envión hacia arriba que mostraba.
No hay que perder en vista algo acá importante, que es cuando hablamos, sobre todo, ¿no?, estadísticamente hablando, que a veces tener un fuerte rebote no equivale a tener crecimiento. Si vos partís de una base prácticamente nula de algo, claro, cero de algo, el incremento porcentual, por ejemplo, es muy alto. Fijémonos el caso de los patentamientos, por ejemplo. En abril del 2020 no hubo operaciones. Quedaron únicamente algunas unidades a patentar que se registraron como patentadas de autos, pero que fueron en verdad un remanente de trámites de marzo. Entonces, claro, en abril del 21, cuando la actividad estaba más normalizada, había provincias que mostraron, por ejemplo, 1000% de incremento. Una locura. Ahora, la base comparativa es realmente prácticamente irrelevante. Sí. Siempre dejarlo con esto ocurre lo mismo. Entonces, si bien en sectores, como decíamos, están mostrando este repunte, algunos son realmente genuinos, algunos son realmente procesos de recuperación, y otros son rebotes, y que justamente esos son los que están más... Es real, en un proceso pandémico es difícil, ¿no? Las comparativas por lo menos sirven y son muy importantes estos datos. Alejandro, muchísimas gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias por tu parte, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Por favor, hasta pronto.